una duda acerca de qué es un conflicto ético, ¿no? ¿Cuándo aparece el conflicto ético? El conflicto ético es cuando una persona tiene que tomar una decisión donde entran en conflicto, valga la redundancia, X valores. Entonces, los conflictos están presentes constantemente. Lo que ocurre es que no somos conscientes de que esos conflictos existen. Es decir, normalmente actuamos de una forma aprendida, de acuerdo a nuestros valores, y no siempre tenemos en cuenta los valores de la persona que está enfrente. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que si nosotros nos acercamos a la práctica clínica diaria, ¿dónde vamos a encontrar el mayor número de conflictos? Pues algo tan sencillo como el manejo de la información, las cuestiones al final de la vida, las decisiones al final de la vida, el consentimiento informado. Cuando hablo del manejo de la información, es el manejo de la información a paciente y allegados. O sea, ¿cómo manejamos esa información? ¿Realmente estamos manejando bien la confidencialidad? ¿Estamos poniendo al paciente como el protagonista real de la atención? ¿O estamos protegiendo? ¿Estamos haciendo un paternalismo? Entonces, todo esto son situaciones que el médico debe tener presente cuando hace su trabajo día a día, pero no siempre somos conscientes de lo que estamos haciendo. Claro. No sé si esta reflexión responde a la pregunta. Sí, totalmente. Quería preguntar también sobre estos dilemas éticos. Bueno, usted ha traído aquí unas recomendaciones del final de la vida. Quería preguntar cuáles son los problemas que se plantean en este caso en urgencias, ¿no? Que a lo mejor es un servicio no tan común para este tipo de conflicto, y que proponen esas recomendaciones. A ver, la parte final de la vida es un momento delicado para el que habitualmente no estamos preparados. Y dentro de los escenarios que uno se imagina para el final de la vida, tal vez el último que se imagina uno mismo, para uno mismo y para sus seres queridos, es un servicio de urgencias, que es un medio hostil por naturaleza y mucho más durante la pandemia. Lo hemos vivido, que se ha llegado a esos momentos en soledad y que... Entonces, el servicio de urgencias no debería ser el lugar donde una persona pasa los últimos momentos de su vida. ¿Por qué esta realidad se aleja de lo que realmente ocurre? Pues porque el fracaso, por un lado, del sistema, el miedo de su familia o del propio paciente a fallecer con dolor, con sufrimiento, eso hace que al final el servicio de urgencias sea una opción y una opción más frecuente, insisto, de lo deseable. Entonces, cuando alguien llega al final de su vida y termina en un servicio de urgencias, el médico que atiende a este paciente tiene que conocer que es el final de su vida, ¿no? Y para eso necesitamos tener información de calidad. ¿Dónde obtenemos esa información? A veces la obtenemos de informes previos, otras veces nos las da la familia, pero no siempre es una información de calidad. ¿Y por qué necesitamos esta información? Porque tenemos que tomar decisiones importantes en el sentido de qué medidas o hasta dónde tengo yo que intervenir con este paciente. La famosa adecuación, testamento vital, instrucciones previas. Y ahora, con la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, la famosa LORE, pues entra un ingrediente más a tener en cuenta en este momento. Entonces, el final de la vida es un momento crítico donde entran en juego, por un lado, intereses y valores del paciente y los de los profesionales que estamos enseñados o hemos aprendido a curar, pero dejamos un poco ese acompañar, ese cuidar, que también está implícito en nuestra labor, ¿no? Entonces nos parecía importante que todos los médicos de urgencias tuvieran un documento guía, un documento de referencia, para que cada servicio elabore su propio protocolo de actuación para estos enfermos y, de una manera también muy directa, se tenga en cuenta otra parcela, otro aspecto, que es la planificación. Es decir, preguntarle a un paciente: usted tiene una enfermedad crónica de mal pronóstico y ha venido a urgencias por el motivo que sea. Ha fracasado el sistema, ha tenido miedo, ha habido una incidencia intercurrente, ha habido algo que le ha hecho venir a urgencias. Muy bien. Si usted tuviera que volver a venir a urgencias, ¿cómo querría que se le tratara? ¿Qué querría que se le hiciera? ¿Le gustaría que le pusiéramos la mascarilla esta que tan molesta es? ¿Le gustaría estar acompañado? ¿Le gustaría que le cogiéramos una vía o no le gustaría que hiciéramos nada? Sí. Entonces,
estas preguntas que para nosotros, los que nos dedicamos y nos gusta esta parcela, nos parecen fundamentales, pensamos que están en un segundo o tercer plano a la hora de la valoración del paciente. Y no se nos olvida, cuando un paciente viene por un dolor torácico, preguntarle todas las características del dolor torácico. No nos falta ninguna, está en todas las guías. Sin embargo, esto es algo que se queda un poco más relegado. Claro, que es muy esencial en un ser humano, ¿no? Todas estas cosas. No sé si las recomendaciones ya están a disposición de todos los servicios de urgencias y si ya han comenzado en general a preparar sus protocolos o si sabe eso, ¿no? ¿Cómo está? Está publicada en la revista de la sociedad, entonces nos parecía que era el mejor lugar. Es un foro donde todos ponemos en conocimiento nuestras áreas de interés y las ponemos a disposición del que las quiera leer. Con lo cual, si están a disposición de todos, la respuesta es sí. Y si han empezado a elaborar los protocolos, mi experiencia y de mi entorno es que en esta parcela se suele actuar a demanda, es decir, no se actúa de forma anticipada. O sea, yo puedo hacer un protocolo de manejo por volver al dolor torácico, por si viene un paciente con dolor torácico, cómo lo voy a manejar, pero es difícil que en este campo, en este área, se actúe de forma anticipada. Normalmente cuando llega el paciente preguntas al que tienes a tu lado, al referente, pero no te has preparado formalmente. Entonces nosotros intentamos con esto estimular y seducir a los servicios de urgencias a que elaboren sus propios protocolos adaptados a su entorno y que este documento sirva un poco de guía. Claro, está fenomenal. Y sobre la ley de la eutanasia, que bueno, no sé, no mucha gente quiere opinar sobre ella, pero bueno, yo le pregunto qué le parece, si cree que aporta o si en Pues general qué opina sobre ella. Pues era algo necesario, era algo necesario. Mi opinión personal es que responde a una necesidad que tenía la sociedad y que teníamos los profesionales, pero también deja algunas parcelas difíciles de manejar o por lo menos incómodas para según qué actores de esta película, ¿no? Y entre ellos el médico. Y han sabido, desde mi punto de vista, razonablemente bien colocar la objeción en este punto. Entonces, bueno, esto no quita para que el servicio de urgencias tampoco sea el lugar más adecuado donde esta ley tenga cabida, porque esto es algo que el paciente puede pasar momentos malos en el curso de su enfermedad o al final de su enfermedad y puede tener sensación o sentimientos de querer poner fin, pero un servicio de urgencias y ese momento no es donde hay que tomar las decisiones. Si es verdad que es algo que a nosotros nos proporciona información de tremenda utilidad, porque un paciente que está involucrado, que está en proceso de que este mecanismo pueda llevarse a cabo, ha dado 3 pasos, le queda un último paso y llega a urgencias por un fracaso. Yo lo que voy a hacer o cómo me voy a enfrentar al manejo de esa situación y esa enfermedad, pues está condicionado por esto, indudablemente. O sea que la ley, a la pregunta directa, creo que es adecuada y hay algunos puntos que podrían ser mejorables, pero es una opinión personal. O sea, siempre es difícil que llueva a gusto de todos y aquí nosotros, como parte interesada, pues siempre al médico, no sé si se le ha tenido todo lo en cuenta, cualitativamente hablando, que debía. Quería preguntarle también, ha tenido una actividad que se llama Face to Face, que me parece muy interesante, que 2 posturas enfrentadas y un poco a ver si convencían, a ver qué pensaba el auditorio. ¿Ha habido muchos cambios de postura después de esos debates? ¿Cómo fue? Pues sí, indudablemente ha sido una mesa muy interesante que responde también a una necesidad. Los médicos de urgencias trabajamos en función de las necesidades que se nos van creando. Entonces, hay áreas de conocimiento que no tienen certezas absolutas, que 2 opciones pueden ser igual de válidas, que hay que individualizar, y algunas que generan cierta controversia entre lo que dice la literatura y lo que realmente se hace. Y con esta mesa perseguíamos precisamente eso, sacar estos temas, ponerlos encima de la mesa y de alguna forma debatir sobre ello.
¿Ha habido cambios de postura? En algunos casos, de los 10 temas, podemos decir que 4 o 5 de ellos ha habido cambios de postura. Ojo, para mí un cambio de postura relativo tiene tanta validez como un absoluto. Me explico. Si al principio de la intervención había una votación y un 80% de la audiencia se inclinaba por una opción y después un 70% se inclinaba por esa misma opción, ha habido un cambio. Sigue ganando esa opción, pero la intervención y la puesta en conocimiento, la puesta de manifiesto de esa controversia y contemplar que hay una opción B, que aunque no era la nuestra, puede ser igual de válida, a mí eso ya me parece relevante. Claro, sí. ya es enriquecedor. Y no sé si le puedo preguntar, sé que uno de los debates era ese modelo francés y americano de atender en el sitio o llevárselo corriendo. ¿Quién ganó? ¿Qué postura ganó en este caso? Pues en este caso ganó Stay and Play. Sí, Estuvo muy reñido y no podemos decir en términos estadísticos que hubiera diferencias estadísticamente significativas, o sea que probablemente si cambia la audiencia cambiara también el... Y este fue uno de los que no hubo muchísima diferencia. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos en un modelo que es más franco. ¿Por qué? Pues, o sea, más francés, más stay and play. Nosotros hemos puesto los médicos en las ambulancias desde el principio, hemos crecido con eso y sabemos todos que cambiar tendencias es muy complicado. Entonces, independientemente de que tengamos la capacidad de valorar cuál es mejor o cuál es peor, el hecho de que hayamos crecido y hayamos desarrollado nuestra actividad con un modelo concreto hace que sea difícil que a mitad de partido cambiemos de opinión o cambiemos las reglas, ¿no? O sea que hay un tema cultural. Bueno, como un tema dices tú, cultural, ¿no? Sí. efectivamente, sí. Y nada, por último, como sé que es el director del CENDAL, sé que, bueno, este hospital lo conocimos todos porque nació con la pandemia y fue un servicio fundamental. No sé ahora cuál es la función o en qué se ha convertido en el hospital, ¿no? Bueno, pues evidentemente la pandemia ahora está en otro momento, no sé si con más o menos incertidumbre que antes, porque bueno, el hecho de saber lo que iba a ocurrir o tener la idea de lo que podía ocurrir nos daba cierta tranquilidad. Ahora tenemos cierta inquietud, aunque estamos en una época mucho mejor, indudablemente la vacuna ha tenido su misión y el hospital ya no se hace tan necesario la parcela de atender a pacientes COVID, porque ahora mismo los ingresos COVID no tienen un impacto tan importante como tenía antes en la actividad normal de los hospitales. Y esto va enlazado directamente con ese principio de justicia de la bioética, del reparto equitativo y solidario de los recursos que tenemos. Entonces, ¿cuánta gente se ha quedado sin una atención como la que debía o se ha aplazado esa atención porque había que atender a pacientes COVID, ¿no? Entonces, este hospital en ese sentido pues, ha permitido que esos pacientes con otras afecciones, con otros problemas, tuvieran una atención más parecida a lo que podía ser la vida sin COVID. Ahora, COVID tiene otro lugar en la asistencia sanitaria madrileña y el hospital está ahí con otras necesidades que podían estar antes también. Entonces, durante estos últimos meses hemos trabajado en identificar esas necesidades y en valorar dentro de las distintas opciones cuáles son las que mejor se pueden adaptar a la estructura arquitectónica que tiene el hospital. Y en ese sentido hemos considerado que la recuperación funcional, la rehabilitación de pacientes, bien después de una cirugía, bien después de un ictus, pues podría ser una buena opción. Y así lo hicimos saber, hicimos un proyecto asistencial funcional y lo hemos puesto en marcha, de manera que nos hemos visto integrados en la red de hospitales de media estancia de la Comunidad de Madrid. Algunos tienen unas localizaciones más periféricas y otros, como este, pues pueden acercar el hospital o acercar este recurso a algunos pacientes que rechazaban incluso ir a aquellos por la distancia, porque les alejaba de sus casas, de sus familiares y de las visitas. Entonces, estamos explorando esta opción, tenemos en torno a 70 camas disponibles, una ocupación ahora mismo de 54 o 55 aproximadamente. Y bueno, pues la verdad es que estamos contentos porque es algo nuevo, ilusionante, y yo pienso que puede dar una solución a una necesidad que existe. O sea que
si me pregunta, ¿es el hospital ideal para esta necesidad? Bueno, pues probablemente no, porque tiene sus limitaciones arquitectónicas, pero también nos permite tener una visión distinta de ciertas ideas preconcebidas que tenemos todos de tal cosa se tiene que hacer de determinada manera, en determinado lugar y por determinados profesionales. Y esto pues puede servir un poco de cambio de paradigma. Habrá que evaluarlo cuando pase un tiempo, evidentemente, pero bueno, es algo que tenemos que ver en los próximos meses cómo funciona y qué resultado nos da. Pero el proyecto está ahí y de momento estamos contentos, pacientes y profesionales. Pues muchas gracias. Muy ilusionante parece esto de, Sí, bueno, de la nueva vida del Zendal, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que reinventarse, es que no nos queda Claro. otra, no nos queda otra. No, Y la estructura sí. está, la necesidad también. No olvidemos que hay una parcela que nosotros hemos puesto en marcha y que echará a andar, yo creo, en breve, y es la rehabilitación ambulatoria. Es decir, son pacientes que no necesitan que estén ingresados en el hospital para hacer su rehabilitación. Sí. Hay una gran lista de espera de rehabilitación para pacientes que ya están en casa, que quieren estar en casa y que es mejor que estén en casa, pero no pueden recibir esas terapias. Y nosotros tenemos esa posibilidad de que el paciente venga, haga su terapia y vuelva a su casa. Rehabilitación física, ¿no? Rehabilitación si son pacientes sí. o que han tenido intervenciones por una prótesis de cadera, o que han tenido un ictus, o que han tenido un ingreso prolongado en una unidad de cuidados intensivos y se quedan ciertas secuelas, o que han tenido una cirugía abdominal y se quedan con una limitación funcional que no les permite hacer su vida normal en su domicilio y no tienen ayuda o no tienen posibilidades. Pues esto permite o intenta recuperar esa situación funcional que tenían previa a la intervención o al ingreso. ¿Es el único hospital dedicado a esto que hay en España, imagino? No, hay otro, No, sí, no, o en sí que Madrid hay. tenemos, sí, Vale. en Madrid hay más. Y en Sí, otros, solo yo exclusivamente esto. entiendo que sí, que hay más. No Sí. conozco otras comunidades, pero en Madrid, pues el Hospital de Guadarrama, Fuenfría, Vale. Poveda, y luego algunos tienen centros satélites. El Hospital La Paz tiene el Sí. Carlos III, Canto Vale. Blanco, el Marañón tiene el IPR, el Instituto Provincial Sí. de Rehabilitación. O sea que sí existen iniciativas parecidas. O sea, no hemos descubierto O sea la que estamos pólvora. un poco en la periferia, ya. No hemos descubierto la pólvora. Pues nada.